¿Qué tal su fin de semana? ¿Descansaron? Sí, ahora sí, ya hacía falta un descanso. Muy bien, muy bien. Bueno, espero que se encuentren muy bien, que tuvieran un buen fin de semana, que pudieran descansar. Em, Hoy, bueno, disculpen la demora, pero bueno, ya andamos aquí. Em, la sesión en realidad va a ser corta. Vamos a ir viendo de forma casi simultánea la parte del último tema que nos hace falta ver, los dos últimos temas, mejor dicho. Lo que corresponde a vitaminas y lo que corresponde a minerales. Entonces, en esta ocasión, más que una presentación, voy a irme apoyando de una pizarra, que de hecho es lo que ya ustedes están viendo. Eso que está en blanco es mi pizarra. Entonces, en esta parte de vitaminas y minerales, es importante ir recordando algunas cosas que en realidad ustedes también estuvieron viendo, sobre todo, si no me recuerdo, en su curso de nutrición. Estuvieron revisando ahí, por ejemplo, cada uno de estos minerales. Ahorita vamos a ir recordando cosas y mencionando algunas características más a los que, o adicionando información a lo que ustedes ya también fueron aprendiendo. Entonces, vamos a iniciar y aquí voy a ir colocando mi información con la parte de minerales. Entonces, ahorita del lado derecho voy a ir escribiendo qué hay respecto a la parte de vitaminas. ¿Alguno de ustedes ha visto, les han comentado cómo puede llegar a ser la presentación de uno u otro? Y aquí recuerden, perdón, antes de que alguien vaya a contestar, o no sé si lo vayan a escribir en el chat, estamos hablando ya de microingredientes. Entonces, a diferencia de lo que hemos visto hasta este momento, estos otros grupos, según esta clasificación del NRC, este tipo de ingredientes se utilizan o se adicionan en una menor cantidad. Y ahora sí, perdón. ¿Han visto o les han comentado como las presentaciones? Según yo, son cosas que se añaden en el alimento y pueden ser polvos. Ok, Dulce. No sé si alguien más quería comentar algo, escribir algo. Pues de vitaminas no estoy seguro, pero creo que hay algunas presentaciones que pueden ser inyectadas. Bueno, Ok, exactamente. Sí, 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 muy bien. También por ahí tenemos presentaciones inyectadas de algunos minerales. Ahorita vamos a platicar sobre todo la característica de uno. Yo he visto vitaminas en gotitas. Por ejemplo, para el caso de aves, no sé si alguno de ustedes tenga algún ave en casa, pero exactamente, se adiciona así en gotas y de hecho lo adicionan en el agua, ¿no? O en general para los animales, o mejor dicho, esta especie, normalmente lo adicionan así en el agua porque estamos hablando de un número grande, ¿no? De animales que tenemos. Entonces ahí no podríamos, y sobre todo por esta parte de manejo, sería complicado ir realizándolo como de forma individual cuando estamos trabajando con un número enorme de animales, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, nos apoyamos de esta presentación y lo podemos adicionar de esta forma. Muy bien. Entonces, es correcto la forma en la que, o estas presentaciones que ustedes me comentan, y esto lo podemos ver en minerales y vitaminas. No sé si alguno de ustedes ha visto, que por ejemplo ahorita también hay ya esta presentación en donde no solo hay vitaminas o minerales, sino pueden encontrar ambas. Y esto, no sé si ustedes conocían estas famosas, ay, creo que no está escribiendo, estas famosas premezclas. Entonces, aquí les comento también la abreviatura en la que podrían encontrarlo. Premezcla es así de forma general. Y, por ejemplo,
si ya nosotros estuviéramos hablando de una premezcla, y aquí nada más voy a poner la P, mineral, entonces nuestra abreviatura sería como PMM. Porque, bueno, esto les comento principalmente también porque cuando vemos la parte de evaluación de raciones o la parte de formulación, normalmente es la forma en la que lo abreviamos, ¿no? Entonces, en el caso de premezclas vitamínicas, bueno, vitamínicas, tenemos esta otra abreviatura. Entonces, es así como de forma general, también pueden encontrarlo. Y ahorita les voy a poner justo una imagen, pero sobre todo la parte de lo de minerales. Pero bueno, ¿qué hay? Iniciando con respecto a los minerales. Ustedes recordarán, y si no, ahorita lo vamos a ver, que también, ¿por qué no? Vamos a tener una clasificación. Es la forma también en la que vemos, están clasificados estos minerales. ¿Y alguien recuerda cómo es esta clasificación? Macro y micro. Muy bien, tenemos a los macro y microminerales. Entonces, esto justo va a ser de acuerdo a también la forma en que se incluye este término de inclusión, ¿no? Que también hemos estado mencionando en las diferentes dietas de los animales. Y en este caso, me gustaría iniciar con los macrominerales. ¿Recuerdan cuáles son esos macrominerales? Calcio, Calcio, muy bien. fósforo, Fósforo, magnesio, magnesio, muy bien. Ahí sí no se abrevia, así sí, listo. Potasio, Potasio, bien, sodio, sodio, muy bien. azufre Azufre también, es cierto. y cloro. Exactamente. Entonces, todos estos son conocidos como macrominerales. Y por ejemplo, de estos macrominerales, estos normalmente, en el caso de las premezclas, pueden encontrarlo en unidades como es el porcentaje. O también, cuando ustedes revisaron esta parte de los libros de NRC, no recuerdo si les había pedido justo sacar un dato de alguna vitamina, sí, de alguna vitamina, sí recuerdo, y de algún mineral. Entonces, justo también aquí otra vez, muy importante, retomar esta parte o revisar en qué unidades me proporcionan la información. Entonces, normalmente en el caso de los macrominerales, manejamos o se manejan unidades a modo de porcentaje. ¿Por qué les comento eso? Si pasamos ahora a los microminerales, en ese caso, este tipo de microminerales lo utilizan en estas famosas partes por millón. De hecho, ustedes también están familiarizados con estas unidades cuando estuvieron viendo sus clases de fertilización en forrajes. Entonces, aquí en este caso, estos microminerales son expresados de esta forma. Y ya que estamos aquí en los microminerales, ¿cuáles son estos micro? hierro, El hierro, muy bien. Cobre, El cobre, perfecto. Ay, perdón, creo que alguien escribió en el chat. Selenio, zinc y por ahí también escribían manganeso. ¿Es correcto? Permítanme, lo escribo aquí. Zinc, no es cierto. Manganeso y el selenio. ¿Alguno otro recuerdan? el flúor, Ok. Ese
Ok, sí, también es considerado un micromineral. Sin embargo, hay, por ejemplo, bueno, lo dejamos así como un micromineral. ¿Algún otro que recuerden? Ay, me escribían también el yodo, perdón. El cobalto y, por ejemplo, lo del flúor no es tan como comúnmente adicionado en, pero bueno, sí es un micromineral. 2, 4, 5, 6, 7. ¿Recuerdan algunos otros? ¿Cromo? El cromo. ¿Algún otro? Molibdeno, perdón, me escribían en el chat. Y no sé si recuerden algún otro o ya estamos completos. Bueno, entonces, justo esta clasificación es la forma en la que tenemos a estos complementos minerales, macro, micro. Platicamos ya respecto a esta parte de las unidades. Y ahora, ¿qué hay respecto a para qué nos sirven? ¿Para qué nos sirve adicionar estos minerales? ¿Alguien lo recuerda? Fungen como cofactores, ¿no? Pueden fungir como cofactores y para mantener el equilibrio, bueno, de electrolitos. Ok, muy bien. ¿Algunas otras funciones que recuerden? Bueno, ya escribí otras, rigidez en esqueleto. Nos recordamos, bueno, excitabilidad en la parte del músculo. Excitabilidad en músculos, entre algunas otras, ¿no? Entonces, aquí también es importante que estos minerales son de gran utilidad también, adicionarlos, muy importante, en la dieta de nuestros animales, independientemente de que sean en menor proporción, siempre es importante que también tengamos este tipo de ingredientes en las dietas. Ahora, hablando un poco respecto a algunas consideraciones, tenemos, por ejemplo, esta parte en cuanto a como las formas o presentaciones que llegamos a tener. No estamos hablando como tal de el mineral en sí, o sea, selenio, magnesio, potasio, sino estamos hablando de que se adicionan estas diferentes como presentaciones. ¿A qué me refiero? Podríamos encontrar, por ejemplo, el adicionar eh, fosfato de calcio, carbonato de calcio. Entonces, esta primera palabra que menciono del carbonato, sulfato, cloruro y demás, son justo esta forma o estas presentaciones de los minerales. Y de ahí que tengamos el que sean como más disponibles, ¿no? ¿A qué se refiere? Estas presentaciones puedan llegar a ser, o puedan llegar a tener, mejor dicho, una mejor absorción a nivel intestinal. Entonces, ¿qué hay con estas presentaciones, con estas formas de los minerales? Vamos a encontrar aquellos que van a tener una mayor absorción en intestino y vamos a tener los que están en menor, o mejor dicho, se absorben en menor forma.
Por lo tanto, ¿cuáles van a ser los de mayor? Partimos de los sulfatos y de ahí va como siendo o disminuyendo, ¿no? Hasta que lleguemos en este caso a los ácidos. Tenemos sulfatos, tenemos cloruros, tenemos óxidos, los carbonatos, tenemos los fosfatos, los ioduros y finalmente lo que les comentaba, los ácidos. Entonces, estas son las diferentes formas en las que podemos encontrar y administrar los minerales. Y por ejemplo, también de esta parte, sobre todo, se menciona que son conocidas o se tienen como fuentes inorgánicas. Entonces, esos ejemplos que hace un momento yo les daba, justo se consideran como fuentes inorgánicas, en donde tenemos esta primera palabra, fosfatos, óxidos, y por ahí tenemos algunas excepciones, ¿no? No siempre va a ser así, pero normalmente se refiere a esta parte en donde tenemos como tal estas presentaciones, ¿no? ¿Por qué menciono esto? Porque aparte de fuentes inorgánicas, también vamos a tener las fuentes orgánicas y también aquí estas son conocidas como fuentes naturales. De hecho, de los ingredientes que ustedes ya conocen hasta este momento, vamos a también poder revisar que no solo nos va a aportar ya sea proteína o energía, sino también ahí va a poder aportarnos en este caso, porque vamos a encontrar algunas repeticiones, por así decirlo, tanto de minerales como de vitaminas. Entonces, un ejemplo, en el caso del fósforo, que es un micromineral, tenemos una fuente inorgánica que podría ser el fosfato bicálcico. Y la presentación, o mejor dicho, una fuente orgánica o natural podría ser la harina de carne, que estuvimos viendo en la parte de proteicos, o por ejemplo, también la otra harina de carne, pero la que tiene hueso. De hecho, de ahí estos dos ejemplos, cuando platicábamos respecto o veíamos esas tablitas de la cantidad de fósforo, justo este mineral, que tiene uno y otro ingrediente, ¿no? ¿Cuál tiene más? ¿Cuál tiene menos? Justo también ahí es importante esta parte en cuanto a los minerales, porque también en este caso, este tipo de ingredientes proteicos, además de adicionarnos o darnos este nutriente que es la proteína, también es importante porque es considerado como buena fuente, en este caso, del el fósforo, ¿no? Y bueno, ¿qué otras consideraciones o qué otras características a mencionar? En este caso es importante y también para el caso de las vitaminas, podemos llegar a tener algunos problemas de intoxicaciones, sí, en ambos, tanto en minerales como en vitaminas. Sin embargo, bueno, del último, de las vitaminas, no se ha visto como tantas situaciones así. Pero bueno, comentarles que en ambos casos siempre va a ser muy importante revisar esta cuestión en cuanto a las necesidades nutricionales de nuestros animales. Entonces, nos vamos a apoyar de estas tablas de requerimiento, que de hecho va a ser el siguiente tema que vamos a revisar, en donde nos menciona no solo, en este caso, la cantidad de energía digestible, la cantidad de fibra o de proteína, entre otros nutrientes, sino también es importante que revisemos la parte en cuanto a los minerales y a las vitaminas, ¿no? Entonces, esa información más adelante la vamos a revisar en estas tablas en donde justo nos menciona o nos apoyamos, por ejemplo, del peso de los animales, la etapa productiva de los mismos, en el caso, no sé, de bovinos de leche o en las cabras lecheras, la producción en cuanto a este producto, ¿no? Y también en ese caso, tomar en cuenta el porcentaje de grasa en leche que llega a presentar ese producto. Entonces, más adelante vamos a ir revisando estas tablas por especies
Pero bueno, comentarles que para estos microingredientes es muy importante para no llegar a estos problemas, ya sea de administrar de más o también el otro caso, ¿no? Administrar de menos. Es importante siempre tomar en cuenta estas tablas de requerimientos. Y también, bueno, aquí en este caso, que ustedes recuerden, continuando con esta parte de minerales, es importante que recuerden ese círculo que veían de interacciones entre los macro y microminerales, porque de ahí podemos tener algunos problemas de, no sé, que puedan interferir entre uno y otro. Por ejemplo, hablando de esta parte de un micromineral, que es perdón, de un macromineral que es el calcio, si ustedes agregan en exceso este macromineral, podrían interferir en la absorción de otros minerales. Hablando de micro, en el caso del zinc, en el caso de un macro, del fósforo. Entonces, también de ahí la importancia de lo que ustedes estuvieron viendo, o si lo investigaron, respecto a este círculo de interacciones. ¿Y qué otras características? Perdón, ¿qué otras características? También aquí importante que en algunos casos, revisar esta parte en cuanto si podemos tener presencia de algunas, no sé, algunos metales pesados, entonces también ahí considerar esta parte. Lo que platicábamos respecto a la presentación, allí, y eso a modo de poder seleccionar en este caso un compuesto mineral. Y muy importante también que hay con lo del costo por unidad, en este caso del elemento. Como lo veíamos en la parte de costo por unidad de nutriente, en este caso también lo podríamos tomar en cuenta. Y solo hay también una cosa. En la tarea, bueno, no sé si ustedes tuvieron la duda, pero independientemente de que solo hayamos visto o trabajado con dos nutrientes en específico, como lo es la proteína y como lo es la energía metabolizable, recuerden que como tomamos en cuenta las unidades, ¿a qué me refiero? La proteína, ustedes recordarán que normalmente se expresa en porcentaje y la energía metabolizable, que era con la que trabajamos, en megacalorías por kilogramo de materia seca. Entonces, por ejemplo, si ustedes quisieran revisar esta parte en cuanto, no sé, el calcio, que es como el que más se tiene a la mano, está expresado en porcentaje. Entonces, ustedes podrían hacer estos cálculos tomando el ejemplo de la proteína, porque creo que hubo una duda respecto a eso de, híjole, si solo trabajé con energía metabolizable, ahora qué hago si trabajo con energía digestible. Siempre es importante ahí tomar en cuenta también las unidades y con eso poder retomar justo esos cálculos para poder llevar a cabo estas reglas de tres que en realidad estuvimos viendo para poder revisar qué ingrediente conviene comprar respecto a este nutriente o, por ejemplo, respecto a este elemento. Entonces, bueno, nada más quería hacer esa aclaración o ese comentario. Y solo platicando respecto a algunos minerales, en el caso de el selenio, que es un micromineral, no sé si ustedes sabían que este micromineral está regulado por la FDA y antes a eso, alguno o alguna de ustedes había escuchado o leído sobre la FDA.
¿Sí o no? No, doctora, yo no. ¿No? Creo que ¿No es la Agencia de Alimentos y Drogas? Es la, perdón. Eh, Agencia de Ah, Alimentos y Drogas. exactamente. Entonces, y también ahí Selene lo escribía, justo las siglas en inglés y corresponde exactamente. Es responsable de esta parte en cuanto a la regulación de los alimentos, pero en este caso, tanto para nosotros como para los animales. Y aquí es muy importante, sobre todo de entre todos los minerales que tenemos, en el caso del selenio, porque ahí viene lo que les comentaba. No agregamos como tal así su presentación así en modo de selenio, sino en el caso de este micromineral, la FDA permite poder adicionarlo y eso también se ha visto conforme a diferentes estudios justo por esta intoxicación que podríamos provocar con agregarlo en a modo de otra presentación. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, a modo de selenato de sodio o selenito de sodio, estas variedades que se pueden llegar a tener. Y también allí importante justo revisar para qué especie o con qué especie vamos a trabajar, ¿no? Entonces, respecto a esa parte que les comentaba de los estudios o trabajos que se han hecho, allí, por ejemplo, han encontrado, en este caso, como estamos hablando de un micromineral, cuántas partes por millón podrían adicionar por animal y por día respecto a estas fuentes inorgánicas que les comentaba, selenito de sodio o selenato de sodio, entre otros. Entonces, en este caso, es importante justo este micromineral y a diferencia de en el caso de el cobalto, ese se tiene un amplio margen de seguridad y es sobre todo eso a lo que se refiere también el que sea regulado, muy importante el otro micromineral, ¿no? Pero igual en el caso, no, bueno, no igual, en el caso del cobalto, tiene un amplio margen de seguridad y de hecho se ha visto o se utiliza para el caso de los rumiantes, para esta parte del tipo de digestión que tienen ellos. Entonces tenemos al cobalto y otro de los minerales también a mencionar muy importante, bueno, en realidad todos son importantes, pero como esas características principales, en el caso del hierro, ¿ustedes han visto o han escuchado para qué especie lo administra? Para cerdos, Para cerdos y en qué etapa. principalmente cuando son, bueno, cuando son neonatos, principalmente, ¿Y por qué en cerdos? porque tienden bueno, tienen una mayor incidencia a tener, creo que anemia ferropriva. Exactamente, muy bien, Eduardo. Entonces, en el caso de lechones, es muy importante dar o administrar. Y esto ahí viene, no sé si también de ahí fue por eso el comentario de Eduardo, de que lo ha visto en esta presentación inyectada, porque justo en el caso de los cerdos, o también se ha visto en el caso de caballos, bueno, lo he visto ya como a nivel en campo o en rumiantes, pero bueno, especialmente en el caso de esta especie, en los primeros 3 días de vida, es importante administrarlo para, como lo menciona Eduardo, no tener problemas de anemia. Entonces, eh, espero que más adelante ustedes puedan realizar a modo de práctica justo esta administración de hierro en los lechones. Es algo que realizan constantemente allí en Jilotepec. Entonces, bueno, eso es en cuanto a este mineral. Y, por ejemplo, retomando esta parte en cuanto a lo que les comentaba de las fuentes orgánicas e inorgánicas que tenemos para ya sea los macro o los microminerales, también, no sé si ustedes saben, bueno, sí, es algo que también conocen, porque en el caso de la sal, es un ingrediente que es utilizado para
alimentación de los animales. Entonces, por ejemplo, esa sal, y hablando un poco respecto a una fuente inorgánica, esta sal que nos proporciona tanto cloro como sodio, la podemos incluir para dieta en rumiantes o para los que no son rumiantes. Y aquí es importante también tener en cuenta este dato en cuanto a un dato de inclusión. Por ejemplo, en el caso de los rumiantes, se puede incluir de un 0.5 a un 1%, y para los otros animales, y creo que aquí ya no se va a ver mi cuadro, bueno, pero para los otros animales se incluye en menor cantidad, y esto es de 0.25 a 0.5%, que dejémoslo como no rumiantes. Entonces también aquí es importante esta parte. De hecho, esta fuente inorgánica o este ingrediente, materia prima, también lo retomamos para la parte de aditivos. Más adelante lo vamos a ver también. Pero bueno, aquí en este caso es importante que a mencionarlo. Entonces, ya tenemos esta información de forma general, qué hay con los macro, qué hay con los microminerales. Y permítame tantito, voy a dejar de compartir esta pizarra para que ustedes vean justo la etiqueta, una de las etiquetas que tengo. Aquí, por ejemplo, no sé si la estén viendo, creo que mejor la pongo en modo de presentación. Listo. Por ejemplo, y si es que ya están viendo mi etiqueta, de todos estos minerales, en este caso esta premezcla para rumiantes, ¿cuáles son los macro y cuáles son los micro? De todos estos, ¿cuáles son los macro y cuáles son los micro? Fósforo, calcio, magnesio, sodio y azufre son macro, ¿no? Y creo, bueno, estoy viendo, pero creo que los demás son micro. Ok, y por ejemplo, Dan, ¿cómo es que los identificaste? Ajá, bueno, como comentan, los micro vienen en partes por millón y los macro vienen en porcentaje. Exactamente, y gracias porque es cierto, también lo comentaron en el chat. Entonces, de ahí también una de las formas en las que ustedes, si no llegaran a recordar cuáles son los macro y cuáles son los micro, así en una etiqueta, entonces nos podríamos ir a justo las unidades. Entonces, ya lo mencionaba bien Dan y también quienes escribieron en el chat. Estos primeros 5 minerales los podemos identificar justo porque es expresado en este caso en porcentaje, y a partir de cobalto y el resto que siguen aquí en la columna del lado derecho ya están en partes por millón. Entonces, muy importante siempre esta información en las etiquetas, qué es lo que contiene, en este caso mi premezcla y en qué cantidad, ¿no? También en ocasiones ahí, y por ejemplo también en el caso cuando platicábamos respecto a estos alimentos, ya para específicos para la especie o para algún problema en especial, manejan las cantidades, ¿no? Dependiendo allí la etapa, en ocasiones también en la misma etiqueta nos proporcionan ya esa información de qué cantidad adicionar a la dieta, ya sea por animal o por el total. También ahí muy importante siempre, 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 y no solo para esta parte de alimentación, sino cuando ustedes trabajen con los medicamentos, importante siempre revisar estas indicaciones que nos proporciona la etiqueta, ¿no? Para justo con eso hacer nuestros cálculos de forma correcta para poder adicionarlo o administrarlo a nuestros animales. Entonces, esa es la etiqueta que quería presentarles. Y en el caso de
Esta información que ahorita la voy a ir pasando de esta forma, no me voy a ir deteniendo tanto porque es información que ustedes van a tener a la mano y allí, por ejemplo, no se preocupen tanto de memorizar del calcio, tengo que recordar o memorizar toda esta tabla, sino de forma general que ustedes tengan esta información para cuestiones futuras, ¿no? En el caso del calcio, y eso va a venir información para cada uno de los minerales, entonces tanto macro como micro, y ya les pido por favor que ustedes lo vayan revisando con calma, porque en realidad para lo que les comentaba de estas fuentes inorgánicas, son ingredientes que ustedes ya también conocen. Entonces ahí nada más justo ir recordando, aparte de que otros nutrientes, en este caso ahora, qué minerales también me pueden aportar, ya sea uno u otro ingrediente. Aquí viene la información, justo que les comentaba respecto a lo de la sal, en esta parte de lo que nos puede tanto dar como sodio como cloro, y así viene para el resto de los minerales. Entonces, en este caso, esta información recuerden que ustedes la van a tener a la mano, pero sí me interesaba también comentarles de qué había con respecto a estas fuentes orgánicas o inorgánicas. Recuerden que también pueden encontrarlo como fuentes naturales y bueno, esta información se las comparto. Ahora, ¿qué hay con las vitaminas? Vamos a ir viendo también o recordando que en este caso de las vitaminas vamos a encontrar una clasificación. ¿Recuerdan cuál es esta clasificación? Lipo e hidrosolubles. Exactamente, Natalia. Muchas gracias. Entonces, justo también vamos a encontrar, ay, creo que me está escribiendo. Esta clasificación, y en este caso vamos a tener a las vitaminas liposolubles y a las hidrosolubles. Pero, ¿qué hay con estas primeras clasificaciones? Esto recuerden que lipo e hidro es de acuerdo a la solubilidad. Entonces, ¿qué vitaminas tenemos en esta primera clasificación? ¿Recuerdan? Bueno, el que escribieron unas vitaminas, pero ¿están seguras que son todas esas? ¿O hay alguna intrusa en esas vitaminas liposolubles? La C es hidrosoluble, ¿no? Exacto, entonces, pero es correcto, Natalia, las otras vitaminas. Entonces, como a modo de poder recordarlo, podríamos escribirlo, ahí está, de esta forma, ¿no? Aunque en realidad no es una palabra que nos diga algo, son las abreviaturas de cada una de estas vitaminas, ¿no? ADEC. Y antes de pasar a las hidrosolubles, también aquí es importante que ustedes recuerden las sinonimias de cada una de ellas, porque por ejemplo en el caso de la vitamina E, también como es conocida. Alfa tocófero. No, sí es esa, la vitamina E de Ernesto es alfa tocoferol. La vitamina A, ¿recuerdan? Retinol. Exactamente, la D. Calciferol. Y la vitamina K. Recuerden que ahí podíamos encontrar vitamina K1, K2, K3, pero alguna de esas sinonimias para vitamina K. Filoquinona. Ok, muy bien. Entonces también aquí es importante que ustedes recuerden esta información porque habrán ocasiones en las que
pues no venga como vitamina D, vitamina A. Bueno, normalmente sí. De hecho, en las mismas etiquetas también de las vitaminas se administran. Pero bueno, no está nada más que ustedes lo recuerden. Muy importante siempre tener esta información a la mano. Y ahora, ¿qué hay con las vitaminas hidrosolubles? ¿Cuáles encontramos aquí? Las del complejo B. Ok, muy bien. Ay. Complejo B. Y por ahí me mencionaban también, ¿no? La vitamina C. ¿Alguna otra que no entren en estas perdón, del complejo B? El famoso PABA, la colina o el mioinositol. Ellas también son vitaminas hidrosolubles. Perdón, creo que no he visto lo del chat. Exactamente. Muy bien, Giovanna y Alexandra. De la biotina, perdón, esas en ocasiones la pueden encontrar como B8. Entonces, pero bueno, es parte muy bien, de las vitaminas hidrosolubles. Y ahora, platicando un poco respecto a características de algunas vitaminas o de forma general de qué hay con ellas, les comentaba cuando platicábamos de los minerales, que en este caso, no hay como tal problemas de intoxicación, pero bueno, con eso no hay que dejar de lado siempre tener o estar administrando o dando lo que requieren en realidad los animales. Las vitaminas, tanto las vitaminas como los minerales se pueden utilizar para todas las especies. Sin embargo, aquí en el caso de las vitaminas, habrá en ocasiones que necesitemos dar cierta vitamina en su forma activa a algunos animales. Ahorita vemos este punto. Y lo que les comentaba respecto a que también podemos encontrarlo en las presentaciones que me comentaban. También esta parte en cuanto a premezclas y siempre va a ser muy importante, no solo en vitaminas, sino también en minerales y en realidad en todo lo que hemos estado platicando al momento de adicionarlo a el resto de los ingredientes, muy importante esta parte de homogenizar, de mezclar todo muy bien para poder proporcionarlo. ¿Y qué otras cosas respecto a las vitaminas? ¿Ustedes habían escuchado el término de termolábil? ¿Y a qué se refiere este término? Exactamente. Entonces, por ejemplo, se menciona que de esta parte de termolabilidad, o bueno, de cuáles son más termolábiles respecto a tanto hidro como liposolubles. En este caso sí tiene que ver con este factor respecto al calor y se menciona que las vitaminas liposolubles son menos termolábiles que las hidrosolubles. Sin embargo, dentro de las hidrosolubles, y permítanme, déjenme escribir aquí, lipo menos que hidro. De estas últimas se tiene algunas que sí son aún más termolábiles, como en el caso del ácido pantoténico, de la tiamina y del ácido ascórbico. Entonces recuerden que esta parte justo corresponde a lo del calor. Entonces,
¿Qué otras también características? Y ahorita ya que platicamos respecto a uno de los factores que justo pueden afectar esta estabilidad. Marcos. Sí, cuando preparamos jugo de naranja, me han dicho que es recomendable tomarlo antes de 10 minutos, porque si no, se pierde la vitamina C. ¿Es por esta termolabilidad? Puede ser, pero por ejemplo, también no sé si han escuchado que más que también tomar, bueno, y hablando ya respecto a nosotros, como en jugos, es todavía mejor aprovechada las vitaminas, comiendo en este caso como tal la naranja, ¿no? Porque también ahí ocurren estos cambios o no hay tanto en este caso, lo de la vitamina, no es mejor aprovechado si uno la consume así, no sé, como tal no sé, cortada o algo, aquí en jugo y esto hablando de esta parte de cítricos, pero sí podría ser respecto a eso. Gracias, doctora. Sí. No, ahí voy a comentar otra cosa, pero no. Es por la luz. No sé de lo del SLN respecto a lo que estábamos platicando de lo de termolabil. Lo de la vitamina C. Sí. Pues es lo que les comentaba y lo que preguntaba Marcos, ¿no? Entonces, yo lo que he escuchado, que he visto, pero que mencionan los nutriólogos para nosotros, que es importante justo adicionarlo o comerlo, mejor dicho, de esta forma, ¿no? No tanto en jugos, porque ahí se pierden algunas propiedades, pero bueno, es algo que yo he escuchado, ¿no? Exactamente lo desconozco. Ana, ¿puede repetirlas? Supongo que respecto a las vitaminas hidrosolubles, que son más termolábiles, les comentaba que es justo el ácido ascórbico, que es la vitamina C, la tiamina y el ácido pantoténico. Y también, de hecho, no sé si de ahí, bueno, es que sí, eso sí lo desconozco, pero respecto a también que vaya cambiando justo el sabor, ¿no? No es lo mismo cuando uno va muy temprano o te hacen el jugo al momento, allá más, ya ha pasado cierto tiempo, ¿no? Pero bueno, eso es nada más comentándolo así. En realidad, no soy experta en esa parte de. ¿Qué otras cosas respecto a las vitaminas? Lo que les comentaba de los factores que pueden justo afectar esta estabilidad en las vitaminas. Ustedes ya me mencionaban, o veíamos ese primer término de termolábil que corresponde al calor, pero por ejemplo, y también de allí, Selena me parecía que comentaba, y hablando de respecto a la vitamina C, otro de los factores es la luz. La luz, por ejemplo, ahí el cambio de pH, muy importante también, y va de la mano de los que se escribieron anteriormente, la humedad, y bueno, también por eso de ahí es muy importante dar un buen almacenaje, mantenerlas en un lugar fresco, estas vitaminas. Entonces, igual cuando veamos la parte de planta de alimentos, vamos a encontrarnos que es muy importante tener ciertas características en nuestro lugar en donde vamos a almacenar no solo las vitaminas, no solo los minerales o en conjunto estas premezclas, sino también el resto de nuestros ingredientes que vamos a dar. Entonces, ahí vamos a encontrar justo algunos datos de humedad, para justo no afectar estas características de nuestros ingredientes de forma general, ¿no? Pero bueno, aquí es muy importante en esta última parte. De hecho, hablando o retomando, pero respecto a vitaminas que nosotros consumimos, por eso es que algunas de ellas, si no es que la mayoría, vienen en estos frascos como color ámbar o estos recipientes como oscuros, justo para no afectar esta estabilidad de nuestras vitaminas. Y más adelante, respecto a este punto de la estabilidad, vamos a encontrarnos que de todas estas vitaminas podrían tener alguna estabilidad, ya sea como en un punto medio o a sus extremos
una estabilidad muy alta o una estabilidad muy baja. Y también vamos a encontrar puntos medios entre estos, ¿no? Ahorita más adelante les presento la tablita, pero bueno, es muy importante esta parte en cuanto a estos factores y la forma de poder almacenarlos. Entonces, ahora, lo último respecto a lo que les comentaba de que en algunas ocasiones algunas vitaminas tendríamos que adicionarlas como de su forma activa. Eso sobre todo lo vemos en el caso de de las aves. Las aves no pueden, no se les puede administrar y eso tiene que ver con respecto a a su aparato digestivo, la forma en que aprovechan los nutrientes es muy diferente, por ejemplo, en el caso de las aves, al caso del resto de los animales o en el caso de los rumiantes, pero aquí las aves no pueden, no se les puede administrar como tal la vitamina D2, sino se debe de administrar o incluir en su forma activa. Y esto es en respecto a o en presentación de vitamina D3. Entonces, ¿qué otras características? Por ejemplo, retomando esta parte de los rumiantes, de los caballos, incluso también de los conejos, normalmente estos animales van a sintetizar la mayor parte de las vitaminas del complejo B. Entonces, pensé que había escrito algo en el chat. Es otra de las características, ya hablando un poco respecto a algunas especies. Y por ejemplo, en el caso de la niacina, esta vitamina hidrosoluble, es importante, se ha visto que puede administrarse o adicionarse en el caso de los animales productores de leche porque nos ayuda a elevar la producción de. Y finalmente, otra de las características respecto a una de las vitaminas en específico, igual una vitamina hidrosoluble, tenemos en este caso a la colina, que tiene una característica como peculiar. Esta vitamina hidrosoluble se considera que es higroscópica. No sé si alguno de ustedes había escuchado este término y a qué se refiere. Higroscópica. Significa que puede absorber agua de su entorno, ¿no? Exactamente, Marcos. Perdón, estaba leyendo también el chat, pero sí, justo eso se refiere este término o esta palabra de higroscópico, que puede absorber mayor cantidad de agua. Entonces, en este caso, este tipo de vitamina se debe adicionar justo por separado para que no ocurra o no tengamos este problema, a diferencia del resto de nuestras vitaminas. Entonces, de ahí todas estas características tanto características de forma general, esta parte de clasificación, qué hay con los factores, qué hay con esto respecto a cuáles son más termolábiles. Y de ahí lo de la estabilidad, que permítanme, justo les voy a compartir la tablita que les comentaba, de sobre todo esta estabilidad de las diferentes vitaminas. Y me parece que ya lo están viendo, ¿no es cierto? Ahora sí, ¿no es cierto? Ahí está. Y ya no lo ven. ¿Ya están viendo la presentación? Ahí está. ¿Y si están viendo la presentación o la diapositiva? Sí, profesor. Perfecto, muchas gracias. Respecto a lo que les comentaba de la estabilidad, es este cuadrito. Entonces aquí vienen tanto hidro como liposolubles, y de ahí tenemos justo esta estabilidad moderada, que en realidad solo tenemos a la vitamina,
y lo que les comentaba respecto a esos extremos, ¿no? Entonces, igual esta información se las voy a compartir. Y lo otro que les comentaba y platicábamos respecto a estas fuentes naturales u orgánicas y las fuentes inorgánicas, que en este caso, respecto a las vitaminas, lo podremos encontrar de esta forma. De igual, bueno, como en el caso de los minerales, en realidad esas fuentes sintéticas va acompañado de, como tal, la sinonimia de la vitamina, ¿no? También muy importante, justo lo que les comentaba de recordar de qué otra forma podríamos, o es conocida en este caso la vitamina A. Y del lado izquierdo, aunque menciona fuentes naturales, es lo mismo que fuentes orgánicas, como lo estuvimos viendo en el caso de los minerales. Y sí, este material, estas tablas, tanto de minerales como de vitaminas, se los voy a compartir para que lo tengan a la mano. Entonces, aquí nada más les voy pasando justo estas tablitas. Y bueno, ya será información con la que ustedes cuenten. Tanto la tabla de la estabilidad, esta parte de las tablas, fuentes sintéticas, fuentes orgánicas. Y aquí, por ejemplo, viene un cuadro en el caso de las vitaminas, lipo, y también más adelante vendrá uno de hidrosolubles, pero retomando esta columna de esta tabla de las sinonimias, y en este caso, bueno, solo menciona respecto a si hay una deficiencia de alguno de ellos, pero bueno, recuerden que esta parte de los signos, no con el que ustedes se presenten con un caso de retención placentaria quiera decir que su único diagnóstico ya definitivo va a ser por una deficiencia, en este caso de vitamina E. Recuerden que esta es información general que se les proporciona. Siempre va a ser muy importante recalcar esta parte de que para que ustedes lleguen a diagnósticos definitivos, tienen que pasar antes por hacer una serie de diagnósticos presuntivos, ¿no? Entonces, tomar en cuenta todos los signos de los animales, desde cuándo comenzó, qué hay con el lugar en donde se encuentra, qué hay con la alimentación y demás cosas, ¿no? Demás factores o cosas a considerar para entonces nosotros poder decir que en realidad tiene, en este caso, el ejemplo que les comentaba, esta parte en cuanto a una retención placentaria, ¿no? Entonces, esto nada más como más información, eh, comentada aquí de qué es lo que podría encontrarse, pero recuerden siempre que no siempre va a referirse a una deficiencia de alguna vitamina, como aquí viene, siempre tomar en cuenta el resto de los signos que pueden llegar a tener nuestros animales, ¿no? Continúa la información respecto a las tablitas, pero ahora de las vitaminas hidrosolubles, y también justo quiero llegar a ese cuadrito que nuevamente viene ahora de estas otras vitaminas respecto a signos, pero de también deficiencia, ¿no? Entonces, lo que les comentaba, no se ven tantos casos de intoxicación, pero bueno, eso no quiere decir que también sea importante no administrar o subadministrar, en este caso, estas vitaminas, porque por ahí podríamos llegar a otros problemas o a otras enfermedades. Entonces, bueno, vienen aquí todos y justo llego a este cuadrito en donde vienen ahora todas estas vitaminas del complejo B, las otras que también no son como tal del complejo B, colina, vitamina C o ácido ascórbico, el mioinositol y el famosísimo PABA. Y los signos en cuanto a una deficiencia o a, como aquí lo menciona, en cuanto a una carencia. Entonces, ahí, por ejemplo, en el caso de la anemia, no solo tiene que ver con deficiencia de vitamina B, sino por ahí en el caso de algún mineral y demás, ¿no? Entonces, les dejo esta información y sería todo. Y nada más permítanme regresar a mi pizarra por si alguien no había notado algo. A mi pizarra. De esto que estuvimos platicando. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Ok, entonces, ¿cómo van con
los otros temas me refiero a, si no han tenido dudas o algo, porque ya el jueves justo es su examen, su primer examen parcial, pero ¿cómo van? Y bueno, entonces cualquier cosa de aquí al jueves, todavía estos días, bueno, mañana martes, el miércoles, por si alguien tuviera alguna duda, recuerden que también pueden contactarme a mí, porque no lo han hecho, nadie me ha preguntado nada. Creo que se han acercado más a Chris o a Liz, pero recuerden que también cualquier cosa pueden consultarme, no solo de teoría, sino también de la parte de cálculos. Entonces, pues por aquí andamos. Y bueno, no se estresen, por ahí lo que dicen que tienen miedo, pero bueno, no se estresen. Todo va a salir bien para este primer examen parcial. Y bueno, voy a dejar de compartir esta pizarra. Bueno, ¿ya la puedo dejar de compartir o alguien iba a anotar alguna otra cosa? No, creo que ya la Todo puede bien, quitar, doctora. doctora. Ok, muchas gracias. Yo dije, creo que no me escucho. Listo, ya le quité. Nada más para estos últimos minutos que en realidad sí acabamos antes de, hay algo que quiero comentarles y eso ya no tiene que ver como tal con algún tema o algo de la materia. Bueno, sí tiene que ver con la materia, pero no es como un tema. ¿Podrían apoyarme levantando la mano? Para mi siguiente pregunta. ¿Les agrada la idea? Obviamente ahorita es muy diferente, pero ¿les agrada la idea de hacer una actividad respecto a, ahorita que ya viene Día de Muertos, una actividad de disfraces? Y ahí podrían apoyarme con su manita levantada, por favor. Tenemos 26 más 28 más alguien que hizo otras reacciones, pero lo tomaremos como manita levantada. Y de hecho sí son la mayoría. Wow, sí son varios. Pues, ¿qué creen? Vamos a hacer esta actividad. También ya como dejando un poco de lado, haciendo alguna otra actividad extra para que también ustedes se despabilen un poco. Entonces, la siguiente clase les comento la fecha para que tomen en cuenta esto. Y bueno, como en toda actividad, ustedes ya también, bueno, han visto cuando trabajamos con Chris respecto a la trivia, esta actividad de disfraces no va a ser la excepción en la que, y no se los voy a comentar ahorita, pero van a tener algo a cambio. Y aquí como tal, pues no va a haber un ganador porque no voy a poderlos a votar de cuál es el mejor disfraz y demás. Todos los que lleguen a disfrazarse, quienes gusten, les comento, es algo libre a hacer. No van a decir, es que la profesora me obligó a disfrazarme, a pintarme. No es cierto. Es algo que quienes decidan, pues adelante. Se agradecerá mucho que participen en esta actividad y ya también les comentaré de qué es lo que van a ganar, porque exactamente, Selene, todos y todas somos ganadores. Entonces, ahí les dejo el dato para que vayan viendo de qué van a querer disfrazarse. También ahí, por favor, muy importante, traten de a la mano lo que tengan, con eso hacer algún disfraz. También no vayan a pensar de que como es algo, una actividad de disfraces, van a decir, no, tengo que salir a comprar uno para poder estar ahí con mi disfraz, ¿no? Entonces, lo que tengan a la mano, reciclen alguno, no sé si en algún momento también se disfrazaron, pero bueno, espero que disfruten esta actividad que vamos a hacer más adelante. Y listo, esa era mi pregunta.
¿Qué día? Les comento, Saori, la siguiente clase para ir justo revisando esta parte de la fecha. No es, eso sí les comento, no es como que hagamos todo un día para lo de disfraces. Cuando finalicemos el tema para ese día, nos tomamos unos minutos para justo, pues ver y preguntarles cómo les fue sus disfraces, de qué se disfrazaron, por si alguien no identifica alguno. Entonces, les comento la siguiente clase respecto a la fecha. Pero todavía falta, porque apenas estamos iniciando octubre. Y bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta o comentario de la actividad o en general de lo que hemos visto. ¿O alguna otra cosa? ¿Pregunta? No, doctora, todo bien. Bueno, entonces, pues listo. Nos vemos, no, nos escuchamos para el día jueves. Recuerden su primer examen parcial y que tengan un excelente inicio de semana. Cuídense mucho.